Ya está la doctora Indiana Torres, los viernes aquí, siempre presente. Indiana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Qué buen programa ha sido este realmente. Sí, ha habido temas muy interesantes. Y bueno, Sí, pues obviamente es viernes de Indiana Torres. ¿Qué nos traes, querida Indiana? La fiebre. pues, ¿Qué onda con la fiebre? A ver, cuéntanos. pues fíjate que me pareció que era importante hacer la revisión de esto porque, bueno, el frío que hemos tenido los días pasados, ¿no? Que se combina con altas temperaturas, hace que todas las infecciones respiratorias, sobre todo, aparezcan de más forma y los manejos son extraños. Entonces, por eso me pareció que era importante, porque la fiebre antes era considerada como una enfermedad, en este momento realmente es un signo de Ujú. distintas enfermedades. Entonces, ¿qué vamos a entender por fiebre? Bueno, el momento en que la temperatura corporal se encuentra por encima de lo que se considera normal. En la normalidad tenemos entre 35.5 y 37 grados centígrados. Ahora, aquí hay que tener clara varias cosas, porque la temperatura en todos los animales que regulan la temperatura va a variar por el clima, va a variar por la actividad que se desarrolle. Si se hace ejercicio, obviamente aumenta la temperatura, va a variar por las emociones. Y esta parte de las emociones es interesante porque ha dado pie a la literatura y distintas novelas y cuentos que tienen que ver con esto. La temperatura pues también tiene que ver con la ropa que se utilice, con el ciclo menstrual, por ejemplo, hay un aumento de 1 grado mientras las mujeres se encuentran menstruando. Incluso la temperatura se había utilizado antes de que aparecieran los aparatitos para saber si se estaba ovulando o no. Esta variación de la temperatura indicaba si había o no ovulación. Entonces, son distintas las condicionantes de la temperatura. Es importante la presencia de la fiebre en distintos momentos, y tenemos que recordar, y esto es una parte que es importante, creo yo, para la audiencia, que los recién nacidos no regulan la temperatura porque su sistema nervioso central no se encuentra maduro. Los ancianos tampoco. Después de los 60 años empiezas a tener modificaciones en la temperatura, intolerancia al frío, porque pues hay modificaciones en la circulación, se disminuye la masa muscular, la grasa, hay modificaciones también dentro del sistema nervioso. Entonces, es importante considerar que también con la edad la temperatura va a variar. Y va a Mm. variar también la forma de medición para que digamos que se presenta o no fiebre en un momento determinado, depende cómo se tome. Entonces, es importante recordar que cuando hablamos de 37.2 grados, estamos hablando generalmente de la temperatura que se toma bajo el brazo. Si esta se toma en la boca, aumenta a 37.5 la normalidad, y si es rectal, 38 grados. Esto es importante sobre todo en los niños porque las madres consideran que está frente a un cuadro de fiebre y realmente esto no es así. Entonces, cuando esta temperatura se toma y dependiendo con qué termómetro, me acuerdo que hicimos un programa de esto en la pandemia porque estaban los termómetros digitales, empezaron a haber una serie de inventos de que producían cáncer o que te iban a deformar y la gente ponía los brazos para que le tomaran la temperatura. Y realmente en el cuerpo también hay modificaciones para que la temperatura se tome. Entonces, cuando hablamos de fiebre, si estamos hablando por arriba de 37.2 grados centígrados, es que es tomada de forma axilar. Esto es muy importante porque sigue habiendo en el imaginario popular la asociación de la fiebre con las infecciones. Y realmente esto creo yo que tiene que quedar muy claro, porque si bien la fiebre es producida por las enfermedades infecciosas, por las bacterias, virus, por sus toxinas,
El hecho de que haya fiebre no siempre quiere decir que hay infección. Esto es importante porque le damos continuidad a lo que revisamos la semana pasada del uso eh, no adecuado de los antibióticos y siempre al considerar que está presente la fiebre, que aumentó esta temperatura, entonces estamos frente a una infección y no es así. Al contrario, cuando más fiebre hay, cuanto más tiempo dura la fiebre, tenemos que empezar a pensar en otras situaciones mórbidas, no necesariamente en las infecciones. Es cierto que en las infecciones siempre hay fiebre, pero esto no quiere decir que tenga que utilizarse los antibióticos. Vimos con la COVID cómo precisamente se tomaba la temperatura porque la fiebre era un signo cardinal y estamos hablando de un virus que no se va a curar con un antibiótico. Entonces, es muy importante que se considere esto porque además, por ejemplo, en el cáncer, el primer dato en muchos casos, por ejemplo, en la leucemia, es la presencia de fiebre. En los niños, la dentición, aunque produce fiebres de poca intensidad, también va a estar presente. Como reacción a las vacunas podemos llegar a tener fiebre. Claro. Pero existen además otros trastornos que son crónicos, que son de tipo inflamatorio o autoinmune. En la artritis, por ejemplo, podemos tener fiebre. Si hay tromboflebitis, podemos tener fiebre. Y una cosa que es importante, que no se considera, es que los medicamentos también pueden presentar fiebre. Hay medicamentos como antibióticos que como respuesta pueden presentar un aumento de la temperatura y antihistamínicos que también lo presentan. Entonces, siempre hay que tener como cuidado en esto y todo este imaginario de considerar que fiebre es igual a infección, infección es igual a antibióticos, realmente le tenemos que salir al paso porque no es así. Y la otra cosa que es importante para la audiencia es que para determinar que existe fiebre, de acuerdo a cómo se tomó, tiene que haber mediciones repetidas. ¿Por qué? Porque la temperatura también va a cambiar a lo largo del día. En la noche la temperatura de todos los seres humanos aumenta, entonces es importante por eso que se establezca con propiedad frente a qué es lo que tenemos. Sobre todo en los niños chiquitos hay mucho miedo de que la temperatura aumente porque se habla siempre de que hay convulsiones. Y lo cierto es que sí es cierto que pueden llegar a presentarse convulsiones en algunos niños por arriba de los 40 grados centígrados, pero esto no es una cuestión general. Además, ahora ha quedado claramente establecido que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo y por lo tanto el anularla tampoco nos sirve. Tenemos que controlarla realmente para que no aumente. La mejor forma de control es, bueno, quitando la ropa, teniendo poca ropa. Esto a veces es difícil porque cuando la fiebre empieza, se produce vasoconstricción y empieza a haber como escalofrío. Entonces, esta sensación de frío hace que no se quiera quitar la ropa. Pero es necesario para poder controlarla con baños tibios que pueden empezar con una temperatura más elevada y que vaya bajando la temperatura para controlarla con hidratación, porque se está perdiendo agua. Uno de los datos que siempre se buscan es si hay orina adecuada o no. Entonces la hidratación es muy, muy importante. Y si van a utilizar medicamentos, pues dejar al paracetamol si es que esto realmente fuera necesario. Aquí lo que me parece importante es que se consideren todos estos elementos. No siempre se esté pensando que la presencia de fiebre es infección y por lo tanto el uso de antibióticos, porque ya vimos la semana pasada cómo pues ha sido desmedido esto y cómo estamos más bien contribuyendo a la resistencia de los antibióticos por el mal uso. Y la fiebre es una de las causas que se asocian más. Eso era lo que traía para Sí, hoy. pues información importante, ¿no? Pues, para todas y todos, pero también para la comunidad de médicos, ¿no? Que creo que es importante que tengan en cuenta estas coordenadas en torno a la fiebre,
porque bueno, pues es un síntoma, ¿no? Es una manifestación de algo que está sucediendo, Y pero además te está defendiendo. exactamente, pero no necesariamente es el tema de la infección, que es algo recurrente, pero no necesariamente, ¿no? Y Así es, bueno, y Ricardo. eso de pronto hay que tenerlo muy en cuenta, pues digamos, ya en el Vox Populi, ¿no? Desafortunadamente la ubicamos así, y qué bueno que nos aclaras toda esta situación en torno a la fiebre indiana. Pues muchas gracias, te agradecemos como siempre tus Ricardo. investigaciones, tus lecturas, y te mandamos un gran, gran, gran abrazo desde aquí. Un abrazo y feliz fin de semana. Pues ahí está la voz de la doctora Indiana Torres.